Hola, buenos días a todos los que nos siguen en esta transmisión en vivo de Facebook. El día de hoy estamos continuando con este taller de formación marxista en lo que es la sesión número 4. Es una sesión de participaciones donde vamos a continuar con el tema de introducción al materialismo dialéctico. Entonces, esperamos que pues hayan preparado sus participaciones. Ahí les compartí la lectura, una lectura pues bastante sencillita, unas 10 páginas de manera introductoria, unas participaciones quizá de unos 5 o 8 minutos. Yo creo que con eso es suficiente para precisamente que ustedes vayan desarrollando el tema y también pues vayamos retroalimentándonos y pues también vayamos viendo pues también las ideas que van desarrollando. Entonces, pues sí nos parece muy importante esta sesión de participaciones. Pues si quieren, yo voy a empezar a hacer una recapitulación breve para no tardarme mucho, aunque sea unos 20 minutos recapitular, y ya después damos paso pues a la sesión de participaciones en lo que se van preparando y en lo que se van conectando otros compañeros. Yo creo que podemos empezar por ahí. Bueno, la sesión pasada les comentaba acerca de la necesidad pues de tener una filosofía. En el sentido, por ejemplo, de una filosofía para la vida cotidiana, si ustedes le ven una utilidad práctica, pues quizá no te sirve mucho, ¿no? Si tú quieres ir al mercado y comprar jitomates, pues es evidente que una filosofía ahí no te sirve, ¿no? En el caso de la vida cotidiana. Pero si digamos que nosotros que queremos analizar procesos un poquito más complejos, entender nuestro entorno, nuestra vinculación con la naturaleza, la sociedad humana e incluso el mismo pensamiento humano, pues ahí sí se requiere la necesidad de tener una filosofía pues más elaborada para entender nuestro entorno. Entonces les comentaba, y sobre todo nosotros que pues nos dedicamos a esta parte de la actividad política, pues sí, requerimos un estudio responsable de elaborar una metodología de análisis pues, que nos permita entender la realidad, sobre todo porque en ciencias sociales se da mucho esto de que cualquiera puede opinar, ¿no? En temas sociales y luego pues dan sus opiniones de bastante derecha, ¿no? Y en el movimiento de izquierda pues también ocurre que muchos compañeros se meten al activismo político y pues no tienen ningún tipo tampoco de formación política, también es muy nula. Entonces, pues ahí desde nuestro punto de vista, pues esto se presta mucho pues a una irresponsabilidad o también a mucha charlatanería, ¿no? Por partes de muchos políticos. Lo comento, ¿no? Porque, por ejemplo, en el área de la medicina, ¿no? O sea, pues no cualquiera puede opinar. A lo mejor yo puedo dar mi opinión, ¿no? Algún compañero decirle, no, pues te ves pálido, estás enfermo, ¿no? Pero pues esa es una opinión, pero quizá puede llegar un médico y dar su opinión, ¿no? Y obviamente mi opinión no va a valer la misma que el médico, ¿no? Que el médico que está estudiado, tiene una serie de estudio metodológico, ¿no? Tanto en la teoría como en la práctica, pues es evidente que la opinión del médico va a tener más peso. Yo no me voy a estar aferrando a defender mi opinión, ¿no? Incluso puedo ser irresponsable al medicar al compañero, ¿no? O tratarlo de darle un tratamiento, ¿no? Podría jugar una cuestión irresponsable. E incluso les decía, pues se presta a la charlatanería, ¿no? De tratar de decir que yo le puedo curar la enfermedad o algo cuando no tengo estudios, científicos o metodológicos, pues también sería jugarle a la charlatanería. Entonces, en política no ocurre eso. En política, creen que pueden andar ahí por la cuestión, la actividad política sin tener ningún tipo de metodología, pues muy bien estructurada, ¿no? Entonces les decía, la importancia del método filosófico, pues es pues muy importante, ¿no? No hay que ser, irresponsables. A lo mejor aquí en política, pues no pasa lo que en medicina. A lo mejor en medicina, pues matas a un paciente, pero en política pues también estamos jugando cuestión de vidas, y cuestiones de relaciones económicas. Entonces, pues es el llamado, ¿no? Precisamente al estudio de este tipo de metodología.
Entonces, comentábamos precisamente pues las leyes de la dialéctica, ¿no? Las voy a comentar de manera muy general. Les decía, esto nada más es como una recapitulación. Les decía, las leyes de la dialéctica, así son tres, aunque parezca un poquito exagerados, tres leyes muy generales que explican precisamente el pensamiento dialéctico. Estas son la ley de la cantidad en calidad, la ley de la unidad y lucha de contrarios y la ley de la negación de la negación, que explican lo que sería el cambio, la contradicción, el movimiento, y la negación explica el desarrollo. O sea, lo que explican esta ley es que la cantidad en calidad, pues una serie de cambios cuantitativos llega un momento en que dan un salto cualitativo. Nosotros explicamos la cuestión de que vas acumulando una serie por ejemplo, de gotas de agua hasta que llega un momento en que se desparrama el vaso, ¿no? Y esta ley de la cantidad en calidad, pues se aplica en cualquier pues, caso dentro de la naturaleza, que una serie de cambios cuantitativos te producen un salto cualitativo, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones de genética, pues la diferencia entre los genes, pues puede ser el cambio entre distintas especies. Incluso, por ejemplo, nosotros, pues con el reino animal no nos diferenciamos tanto en cuestiones de genes, ¿no? A pesar de que se quiere ver a los humanos muy distintos, pues no, son pequeños cambios cuantitativos lo que nos hacen ver dar un salto cualitativo. Entonces, eso es lo que se tiene que estudiar con esta ley de la cantidad a calidad, que precisamente explica el cambio. La otra ley, pues la ley de la unidad y lucha de contrarios, que implica la contradicción y el movimiento dentro de la propia materia. Esta ley lo que nos dice es que la naturaleza se maneja a través de opuestos, opuestos que no son, o sea, que son antagónicos, pero al mismo tiempo se complementan y que están unidos en una relación dialéctica. La naturaleza funciona así: lo positivo, lo negativo, lo frío, lo caliente, el polo norte, el polo sur. Es decir, toda esta unidad y lucha de contrarios hacen precisamente que generen una contradicción, y esta contradicción pues genera lo que conocemos como el movimiento. Finalmente nosotros no explicábamos que queramos ser extremistas, o sea, la naturaleza se maneja así, porque luego muchos quieren inventar el agua tibia, ¿no? Y el agua tibia pues no existe en la naturaleza. Lo que existe es, por ejemplo, el agua, pues en su estado líquido, el cual sufre un aumento en la temperatura o una disminución en la temperatura. O sea, nuevamente, unidad y lucha de contrarios: aumento y disminución son opuestos, pero se complementan. Si tú disminuyes el agua, pues se enfría; si le aumentas la temperatura, pues se calienta. No existe esto del llamado agua tibia, ¿no? O sea, existen los extremos que están precisamente luchando, ¿no? En una unidad dialéctica. Si no apago esto, el micrófono. Están precisamente luchando en una unidad dialéctica, ¿no? Y esta lucha entre estos contrarios es lo que genera el movimiento. Yo recuerdo, por ejemplo, ahorita que se vinieron las oleadas de calor. No sé si recuerdan, pues hubo un momento en que el calor aplastaba tanto que no había ni siquiera aire, ¿no? Que no circulaba. Pero cuando el calor empieza otra vez como a regresar, ¿no? A bajar la temperatura, ¿qué pasa? Pues se generan corrientes frías de aire que chocan con las corrientes calientes, y que pues, obviamente esto es lo que generan los tornados, los ciclones y todo el movimiento. Pues así, de esta manera funciona la naturaleza. Con esta unidad y lucha de contrarios nos van generando precisamente el movimiento, ¿no? Y la otra, la tercera, la ley de la negación de la negación. Esta ley implica desarrollo. Les comentaba, la negación de la negación no implica que una cosa se niegue y se destruya. La negación implica dar el paso hacia otro proceso de transformación de la materia. Recordemos que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, se da un paso a un ciclo infinito de transformación de la materia.
¿no? Aquí poníamos el ejemplo de la semilla nace, se convierte en planta, se niega como semilla, se afirma como planta, y después esta planta otra vez vuelve a generar una semilla, que ya no es la misma semilla del inicio, ya es una eh, semilla completamente distinta, quizá en un nivel muy superior. Y así la naturaleza va en un ciclo infinito de una serie de transformaciones. Entonces, decimos que esta precisamente es la ley de la negación que implica el desarrollo. Ahora, pues estas leyes de la dialéctica, Marx y Engels pues no las sacan de su cabeza. Estas leyes de la dialéctica las sacan de la propia naturaleza. La misma naturaleza es la que nos arroja estas leyes. O sea, Marx y Engels lo único que hacen es apoyarse obviamente en la filosofía alemana de Hegel, que es el que retoma todas estas leyes de la dialéctica, pero Marx y Engels lo que hacen es darles un sentido materialista, ¿no? Darles esta parte del materialismo filosófico, sobre todo porque ellos quieren utilizar estas leyes para entender la historia. Algo fundamental de lo que hacen Marx y Engels es crear una metodología de análisis para entender y transformar el capitalismo. Esta es la base del marxismo. O sea, porque si tú estudias el marxismo y aunque te aprendas el capital de memoria, si no transformas la realidad, pues no estás aplicando todo lo que es el filo del marxismo, que es su capacidad de transformación. O sea, Marx y Engels decían, pues sí, los filósofos han interpretado al mundo de distintas maneras, pero de lo que se trata es de transformarlo. Entonces, la filosofía de Marx y Engels tiene este filo revolucionario. Ellos desarrollan esta filosofía del materialismo dialéctico, pues con el objetivo de transformar la sociedad capitalista. Y obviamente para transformar la sociedad capitalista, lo primero que tienes que hacer, pues es conocerla. Si no conoces cómo funciona algo, pues cómo lo vas a transformar. Entonces, ellos precisamente tratan de aplicar este materialismo dialéctico al estudio de la historia, con el objetivo, pues precisamente de entender la historia desde una perspectiva objetiva. La historia tiene esta peculiaridad, ¿no? De que cada quien cuenta su versión de la historia, ¿no? Es como una pelea, donde se pelean dos personas y tú vas con un bando, le preguntas a un bando su versión de la historia, te va a dar su versión de la pelea. Y tú le preguntas al otro bando su versión y también te va a dar su propia historia. A pesar de que hay hechos objetivos, pues como que cada quien da su visión de la historia. Entonces, la historia, pues precisamente ocurre eso, está plagada de subjetivismos bastante fuertes. En la época de Marx, a lo mejor la historia no es como la historia moderna, que ya tiene una base más objetiva, científica. La historia no estaba tan desarrollada y pues tenía esta peculiaridad, ¿no? Que cada quien cuenta su historia a su manera, ¿no? O sea, la famosa visión de los vencedores, ¿no? Que los vencedores pues son los que te relatan la historia. Entonces, pues Marx y Engels necesitan eh, pues entender la historia sin caer en estos subjetivismos que te da la historia, entenderla desde su parte objetiva, material, y pues la parte objetiva y material de la historia se dan cuenta pues que en primera instancia pues es el hombre, ¿no? La misma humanidad. Esta es la base material de la historia. Si no hay hombres, pues no hay quien haga historia. La historia se compone del hombre. Pero el hombre al mismo tiempo, o el humano, pues estamos hechos de materia. Necesitamos precisamente comer para poder vivir y poder hacer cosas. Si no comemos, nos morimos de hambre y no hacemos actividad humana. Y si no hay actividad humana, pues no hay historia. Entonces, pues la base material de la propia historia es el hombre y la base material del hombre, pues es la propia materia. Entonces ellos tienen que meterse precisamente al estudio de entender las leyes que rigen a la propia materia, y pues para eso tienen que tener la necesidad del materialismo filosófico, ¿no? Y no solamente un materialismo
filosófico, sino un materialismo dialéctico, entendiendo a la materia que no es algo fijo y estático, sino es algo que está en constante cambio, movimiento, que implica contradicciones internas. O sea, la propia materia internamente tiene contradicciones. Y este tipo de contradicciones, cambio y contradicciones, pues generan lo que es el movimiento. La materia se está moviendo todo el tiempo. O sea, si lo podríamos ver a nivel molecular, aunque veamos esto quieto, pues no está quieto. Tiene pues los átomos que se están moviendo con sus electrones, protones y todas estas cuestiones, ¿no? Las moléculas constantemente cambiando. Y a nivel pues general pues tampoco está quieto, o sea, la Tierra se está moviendo sobre su propio eje y al mismo tiempo la Tierra está girando alrededor del Sol y el Sol está girando, surcando la galaxia y la galaxia moviéndose. Entonces, no hay manera de poner quieta a la materia. La materia está en constante cambio, movimiento y desarrollo. Y pues a partir de estas, leyes que aplican Marx y Engels a la materia, pues entienden precisamente el funcionamiento pues de la historia, el funcionamiento primero del humano, ¿no? Del mismo pensamiento humano, de la sociedad humana en general y pues obviamente de la historia. Entonces, ellos se dan cuenta precisamente de la necesidad de tener este método materialista dialéctico para entender, ¿no? Toda la cuestión de la materia, pero, pero al mismo tiempo de que desarrollan este método materialista dialéctico, pues se dan cuenta que esto aplica no solamente para la humanidad, la historia y el pensamiento humano, sino aplica para el universo en su conjunto, para la naturaleza en su conjunto. ¿Por qué? Porque la naturaleza, su base material, pues es la propia materia. O sea, todo el universo, toda la naturaleza parte precisamente de que lo que existe es la materia. Entonces, estas leyes de la dialéctica por eso aplican a todo. Bueno, eso todo no puedo decirlo así, ¿no? No conocemos todo, pero sí aplican al universo y a la naturaleza que pues es infinita, ¿no? En ese sentido. Entonces, por eso se dice que el marxismo es bueno, Lenin decía, el marxismo es todopoderoso, ¿no? Haciendo un poquito, parafraseando a los de la Biblia, es todopoderoso porque es verdad. O sea, el marxismo tiene esta cualidad de explicar todo no porque se les haya ocurrido a Marx y a Engels, sino porque ellos extraen estas leyes de la naturaleza, del mismo funcionamiento de la materia. Entonces, por esa situación, el marxismo es un arma tan potente que no solamente aplica para el estudio de la economía o la política, sino aplica para el estudio también pues de las ciencias, naturales, la química, la biología, la astronomía, o sea, todo en su conjunto, la naturaleza en su conjunto. Lamentablemente, por ejemplo, a Marx, pues como al tener la tarea de escribir el Capital, los tres tomos del Capital. De hecho, nada más escribe un tomo, ya a Angel le toca armar el segundo y el tercer tomo con los borradores de Marx, pero escribir el Capital era una tarea pues muy absorbente, ¿no? Le tomó una década escribir el tomo uno del Capital y luego otra década tener los borradores para el tomo 2 y 3. Entonces, pues no pudo enfocarse a desarrollar la cuestión del materialismo filosófico a las ciencias naturales o a la misma naturaleza. A Engels le tocó un poquito esa tarea. Desarrolló dos libros que es el Anti-Düring y Dialéctica de la Naturaleza. Igual, pues Engels también tuvo la tarea, pues precisamente de armar el Capital, el tomo 2 y el 3 del Capital. Engels tuvo que hacer eso al morir Marx, pues Engels tuvo que retomar esa tarea. Entonces tampoco tiene mucho tiempo para desarrollar toda esta parte de las leyes de la dialéctica de la naturaleza, de explicarlas. Dejó unos borradores que después constituyeron lo que era dialéctica de la naturaleza. Se publicaron hasta 1920, más o menos por esas fechas. eh,
pero eran unos borradores incompletos, inacabados, pero que ya te hablaban acerca de la química, la biología, las matemáticas, el mismo universo, ¿no? El mismo origen del universo y todo ese tipo de cuestiones que son parte de la necesidad de tener un método filosófico. Eh, yo voy a poner quizá un ejemplo, ¿no? Aquí muy, muy general de lo poderosísimo que es tener un método filosófico y no tenerlo, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo esta situación de las personas en la Edad Media, ¿no? De los navegantes. Muchos decían, ¿no? Que si navegaban más allá de ciertos límites del mar, iban a caer, ¿no? Iban a llegar con la orilla del mundo y que se iban a caer, ¿no? Del mundo, ¿no? Todo esto se da quizá durante la Edad Media, donde había un pensamiento muy, muy religioso, estas teorías de las tierras planas, ¿no? El famoso heliocentrismo, ¿no? Donde la Tierra es el centro del universo, todas esas teorías, ¿no? Que son bastante idealistas. Pues la gente tenía concepciones bastante idealistas y su percepción del mundo precisamente partían de lo que ellos creían, de cómo era el mundo. Ellos creían que pues como todo tiene un principio y un fin, pues también decían que la Tierra tenía un principio y un fin, ¿no? Entonces, pues ellos tenían esta visión idealista, mística, religiosa, ¿no? De que la Tierra era plana y que si navegaban más allá, pues iban a caer, ¿no? En la orilla de la Tierra. Todo esto se daba en la Edad Media. Curiosamente, también por ahí los griegos, todo esto con lo de los filósofos griegos, que fue muchísimo antes, en la época del esclavismo, pues la gente ya había desarrollado incluso la idea de que la Tierra no era plana, sino redonda. Por ahí está el caso de este Eratóstenes, ¿no? Que solamente con la pura medición de la sombra, la medición del faro de Alejandría que daba, ¿no? La medición de las sombras que daba un punto y otro punto en otro lado de la Tierra y la medición de cuántos metros tenía, solamente con la pura observación pudo determinar casi exactamente cuánto medía el diámetro de toda la Tierra. Y esto lo había hecho siglos antes, con tan solamente el método científico de la pura observación y la descripción de los fenómenos. Yo sé que a lo mejor este método, aquí platicándolo, pues suena coherente, ¿no? O sea, tú quieres hacer ciencia, tienes que seguir el método científico de observar y describir los fenómenos. Esto suena coherente, sin embargo, al llevarlo a la práctica es bastante complicado. Ahí radica la complejidad de desarrollar el pensamiento científico, precisamente en la práctica, porque al momento de llevar la práctica, pues nosotros lo hacemos, al momento de analizar cualquier fenómeno de la naturaleza, pues lo hacemos, pensando, lo hacemos con el cerebro, no hay forma de pensar sin cerebro. Y al momento de pensar, pues le imprimimos todas las ideas que tenemos en nuestro cerebro, le imprimimos toda esa carga ideológica a nuestro análisis. Entonces ya estamos cayendo nosotros mismos en un subjetivismo al momento de hacer los análisis. Es algo inevitable. Entonces, si no queremos caer en ese subjetivismo, tenemos que elaborar un método que nos permita tratar de entender la naturaleza lo más objetivamente posible. Y ese método nos lo da el materialismo dialéctico. Este materialismo filosófico dialéctico es lo que nos da precisamente ese método, ¿no? Que al momento de analizar los fenómenos no le queramos imprimir nuestros esquemas preconcebidos, nuestros dogmas, sino solamente nos dediquemos a observar y a describir los fenómenos. Entonces, esto es lo que hace muy poderosísimo al al método del materialismo dialéctico. Poderosísimo, ¿no? No solamente en el campo de la economía ni de la política, ¿no? Ni de la historia, sino en el campo del universo, así tan exagerado, ¿no? Obviamente, pues tendrá que haber estudios más científicos, detallados, particulares, ¿no? Pero estas leyes se aplican así, ¿no? A ese nivel, ¿no? Entonces, como ven, luego pues salen muchos comentarios, ¿no? Ya con 5 minutos más, ya les doy paso ahorita a las participaciones, pero como ven, el método es poderosísimo. Si se entiende adecuadamente, el método es muy poderoso porque te explica precisamente el funcionamiento de la naturaleza misma. Entonces,
aquí hay una situación, yo con esto quizá voy terminando. El problema resulta por parte de la sociedad burguesa. En la sociedad burguesa, a pesar de que el materialismo dialéctico tiene este poder tan poderosísimo, bueno, esta fuerza, ¿no? Tan fuerte, pues en la sociedad burguesa es muy desprestigiado, ¿no? Tú ya dices dialéctica y, ¿no? Ya te crucifican por comunista, revoltoso, ¿no? Retrógrada, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? O sea, imagínense, los científicos de la NASA, no creo que ellos se reivindiquen, marxistas, ¿no? Y dialécticos, ¿no? En un sentido, que están en un país bastante capitalista y con una ideología que los presiona bastante. No, a lo mejor esto también los limita a ellos. O sea, curiosamente no pueden hacer el uso de la dialéctica. Esto no quiere decir que en la ciencia no se haya también tocado temas de la dialéctica. Está la teoría del caos. Esta teoría del caos, pues tiene un pensamiento dinámico, dialéctico. O sea, ustedes analicen quizá después esta teoría del caos, ¿no? La del llamado efecto mariposa, donde un pequeño cambio, ¿no? El pequeño aleteo de una mariposa te puede, provocar una tormenta al otro lado del mundo, pues es precisamente un pensamiento dialéctico. La serie de una acumulación de cambios cuantitativos te da un salto cualitativo. Ese es un pensamiento dialéctico. Y sin embargo, en la teoría del caos no se reivindican materialistas dialécticos. ¿Por qué? Porque hay una presión ideológica dentro de la sociedad burguesa. O sea, siempre se dan estos prejuicios y ataques hacia el marxismo, ¿no? De que el marxismo, pues está caduco, el marxismo está obsoleto, el marxismo es un dogma, el marxismo es violento, ¿no? El marxismo ya no refleja la realidad actual. Entonces, la misma sociedad burguesa presiona ideológicamente para que pues, el materialismo dialéctico como método de análisis quede ahí rezagado. Esto se explica porque la sociedad burguesa se maneja con mucho misticismo, mucha superstición, mucho idealismo. La misma sociedad burguesa, nos hace creer que la misma sociedad burguesa es lo mejor y lo más avanzado, ¿no? Que ha tenido y no puede haber nada más, ¿no? Y obviamente es como un mecanismo de autodefensa, ¿no? Cualquier cosa que atente contra el pensamiento burgués, pues representa una amenaza. Entonces, por eso el marxismo se le ataca en ese sentido, ¿no? El marxismo, pues obviamente nosotros tenemos que defender el pensamiento científico. Ya no podemos, desarrollar más el pensamiento científico. Marx y Engels ya lo llevaron hasta sus límites. Ya es muy difícil, superar el pensamiento científico. Nuestra tarea ahorita quizá es desarrollarlo y defenderlo frente a los prejuicios, supersticiosos, místicos, idealistas de la sociedad burguesa. Es decir, defender el pensamiento científico es nuestra tarea. Ya superarlo, pues ¿cómo vas a superar el pensamiento científico? ¿Hacer el pensamiento científico 2.0 o qué? Pues ya no se puede, ¿no? Lo comento porque todos estos ataques y prejuicios de la ideología burguesa sí tienen un efecto dentro del movimiento proletario. eh, sí llegan a ver un efecto, ¿no? Nosotros lo vemos dentro de la izquierda. Un compañero ya no menciona la palabra capitalismo porque, ¿no? Ya es hablar de marxismo, ¿no? Ya es casarse con un dogma, ya es una cuestión ideológica, ¿no? Y ya prácticamente tenemos que censurar la palabra capitalismo. Ahora tenemos que llamarle economía de libre mercado para que no se espante la gente, ¿no? O sea, imagínense, tenemos prácticamente, somos como los perseguidos, ¿no? Dentro de la sociedad burguesa. Pero les decía, esto sí llega a tener un efecto. Ya con esto concluyo. Esto sí llega a tener un efecto dentro del movimiento obrero, ¿no? La gente sí cree, ¿no? Que pues, el marxismo sí está bien, pero pues hay que hacerle unas adecuaciones, ¿no? Entonces, de vez en cuando llegan a salir supuestos intelectuales, ¿no? Que ya han superado al marxismo, que ya aparentemente ya lo actualizaron, ¿no? Ya lo reformaron. Engels lo explica muy bien en el Anti-Düring. De hecho, por eso se llama Anti-Düring, porque sale un tipo que se llama Eugen Düring, ¿no? De hecho, durante la época de Marx en vida todavía, y dice que ya reformó el marxismo, ¿no? Ya lo actualizó porque ese marxismo ya estaba muy caduco, ¿no? Sí, era una persona bastante estudiada, con doctorados, libros y profesor, ¿no? De universidades, ¿no?
pero según ya había descubierto algo nuevo y moderno, ¿no? Que ya había superado a ese marxismo, ¿no? Violento, radicaloso, obsoleto, ¿no? Y habían implementado un nuevo sistema socialista, ¿no? De superación. Engel dice, bueno, lo que tú planteas son puras cosas que no tienen ni sentido, ¿no? Que ya se explicó con el pensamiento científico. Sin embargo, pues Yurin sí estaba teniendo un efecto dentro de un sector del movimiento socialista. O sea, siempre el movimiento socialista le llega a creer a este tipo de personajes, ¿no? Y siempre salen una y otra vez, cada cierto tiempo, ¿no? Normalmente este tipo de personas no se guían bajo esquemas científicos, sino se guían bajo métodos esquemáticos, o sea, lo que quieren hacer es implementar sus esquemas a la realidad y incluso basarse bajo cuestiones morales. Entonces, en este sentido, lejos de representar un avance en el pensamiento científico, pues vuelve otra vez a ser un retroceso, porque otra vez le están cargando ese subjetivismo a la cuestión de la metodología científica. Entonces, nuevamente, ¿no? Nuevamente vuelven a decir, ¿no? El marxismo sí, pero, ¿no? O sea, le agregan un pero inmediatamente, ¿no? Ocupan la jerga marxista, el marxismo sí, pero, pues del siglo XXI, ¿no? Porque pues, ese marxismo era del siglo XIX y nosotros estamos en el siglo XXI, ¿no? Ya sacan su nueva teoría del siglo XXI, ¿no? El marxismo sí, pero un marxismo para América Latina, ¿no? Porque pues, ese marxismo de Marx era de Europa y nosotros vivimos en América Latina, ¿no? Somos aztecas, ¿no? Y ya le meten ahí un pero bien gigante, ¿no? Que no tiene nada que ver con el marxismo, pero ya se lo metieron, ¿no? Ahí. El marxismo sí, pero que no sea violento, ¿no? Porque ese marxismo es muy violento, ¿no? Un marxismo de preferencia que no rompa vidrios, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, lejos de avanzar en el marxismo, caen en todos los prejuicios de la ideología burguesa y targiversan el marxismo. Y les decía, lejos de emprender la defensa del método científico, vuelven a caer, ¿no? En todos los métodos esquemáticos, subjetivos, moralistas, ¿no? Que aparentemente ya había superado el movimiento obrero, pero no, ahí están presentes, ¿no? Todos este tipo de pensamiento no científico, ahí se encuentra presente. Entonces es una batalla constante para tratar de defender el método científico y seguir desarrollando el pensamiento científico. Es una tarea que les digo, lleva práctica, no es tan fácil. Aparentemente en la teoría queda muy fácil, pero decía Ángel, ¿no? Pues gris es la teoría y verde es el árbol de la vida. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. En la práctica, ahí es cuando muchos compañeros tratan de amoldear la realidad a sus pensamientos, y ahí es donde falla. Pero bueno, yo lo dejo ahí con esta recapitulación sobre las leyes de la dialéctica y la necesidad del método filosófico y la potencia que tiene el método del materialismo dialéctico, no solamente en la cuestión de economía, política, sino en la cuestión de las ciencias naturales, o sea, de la misma explicación del universo. Así tan fuerte es el materialismo dialéctico. Pero bueno, lo dejo ahí para sus participaciones. Recuerden participaciones de 5 8 minutos. Con esas son suficientes para que puedan ir levantando la mano. Pues adelante, compañeros, ¿quién quiere participar? Por ahí está el compañero Roberto González. Adelante, compañero. Luego Josué. Adelante, compañero. Gracias, muy buenos días a todos. Bueno, para no redundar en lo que ya se vio en la sesión del miércoles y lo que ya expuso atinadamente el compañero Edgar, a mí me gustaría señalar algunos aspectos sobre la vertiente filosófica del marxismo, relacionándolos un poco con el desarrollo del pensamiento de Marx. Marx, cuando entra a estudiar la carrera de Derecho, es un momento en que el pensamiento de Hegel es sumamente predominante.
De hecho, como ya ustedes lo saben, Marx y sus compañeros constituyen un grupo denominado los jóvenes hegelianos, de izquierda incluso, ¿no? Se dividían entre ellos. Marx pertenecía a este grupo. ¿Por qué señalo esto? Porque es muy importante reconocer el antecedente que tiene el estudio que hace Marx de las obras hegelianas. Hegel no inventó la dialéctica. La dialéctica tiene sus antecedentes desde Heráclito, como ya lo señaló Edgar en algún momento. Ya desde esa época él hablaba de la relación de los contrarios, pero sobre todo del movimiento constante y permanente de todo cuanto existía en el universo. Cuando Marx termina su carrera, elabora una tesis doctoral que se denomina la comparación del pensamiento filosófico de Demócrito y Epicuro. Este documento es muy interesante porque ahí ya Marx nos deja ver una de sus primeras y principales inquietudes. Entonces, es lo relativo al concepto de la libertad. La libertad se opone al determinismo. Determinismo, como ustedes saben, significa que todo tiene una causa y un efecto y eso no se puede modificar. Esta manera de pensar determinista es la que, por ejemplo, lleva a la conclusión de que el socialismo es algo inevitable. Pues no hay que hacer nada, que las mismas leyes van a provocar el advenimiento del socialismo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es esperar, ¿no? Sin embargo, la libertad implica la posibilidad de que tal determinismo no se dé como tal, si no haya situaciones en las que esto no se dé. Entonces, lo que plantea Marx en este documento es señalar, por ejemplo, que Demócrito es uno de los primeros, si no el primero, que plantea la existencia del átomo, identificado como la partícula más pequeña que constituye la materia. Y Demócrito aceptaba el movimiento de los átomos, pero él planteaba que este movimiento era de caída, una caída vertical, rectilínea. Por lo tanto, era compatible con una idea determinista del universo, de la materia. En cambio, lo que rescata Marx de Epicuro es que él plantea la existencia del azar, es decir, que este movimiento libre de los electrones, perdón, de los átomos, no necesariamente siempre iba a seguir esa caída libre, sino que había ocasiones en que podía haber una desviación. Y de ahí plantea Marx, digo, lo estoy diciendo de una manera muy esquemática, muy simple, pero Marx lo que desarrolla ahí es un planteamiento en el que nos está invitando a reflexionar acerca de la dialéctica entre libertad y necesidad, es decir, la posibilidad de intervenir y modificar la realidad en que vivimos. Eso tiene que ver con la libertad. Bueno, en ese constante búsqueda de responder problemas de conocimiento relacionados al momento histórico que le toca vivir a Marx, llega el momento en que él empieza a plantear una crítica a Hegel. Como les comentaba, y ustedes ya lo saben, Hegel pues es el que se encarga de desarrollar este planteamiento de lo que es el pensamiento dialéctico a partir de las primeras propuestas de Heráclito, pero él lo hace ya de una manera más extensa, más avanzada, más completa. Pero lo que critica Marx en Hegel no es a la dialéctica en sí, sino a la base idealista de este filósofo. Entonces, lo que
empieza o la tarea a la que se dedica Marx entonces, a partir de esta crítica al pensamiento hegeliano, es a la construcción, con la ayuda de Engels, de una dialéctica materialista. Y es donde se da ese gran salto y que da origen a lo que ahora llamamos como materialismo dialéctico. Bueno, eso es lo que yo quería comentarles. Muchas gracias. Muy bien, gracias compañero Roberto. Sigue el compañero Josué. ¿Qué Sí, tal? Muy buenos días. ¿Sí me escucha? sí, adelante. Bueno, yo quiero comenzar con mi participación. Quiero empezar sobre el tema de la filosofía, que la filosofía pues nos ayuda a entender nuestro conjunto de ideas que nosotros tenemos y qué tipo de ideas son a las que vamos a aspirar. Y el conjunto de ideas del marxismo son las que nacen en las tres fuentes que ya habíamos estudiado la vez pasada. Haciendo una pequeña recapitulación, pues fue la filosofía alemana, la economía política inglesa y el socialismo francés. Ahora sí que es, pues, ¿qué es la filosofía? Pues la filosofía es una forma de interpretar nuestro entorno, nuestro mundo. Y partiendo de allí, pues podemos decir que todo mundo, todas las personas tenemos una filosofía, solamente que algunas personas son inconscientes de que la tienen y los que son conscientes de que tienen filosofía, a lo mejor ellos no tienen, o no están conscientes de qué tipo de ideología ellos son los que la tienen, ¿no? Entonces llegamos al punto donde nos preguntamos cuál es el tipo de ideología que la mayoría de la gente tiene. Y si nosotros ponemos a hacer a preguntarle a la gente, pues la gente nos puede decir que sus ideas que tienen son las que han estado recolectando a través de sus vidas, ¿no? De sus experiencias. Pero hay algo que todos tenemos en común y es que vivimos bajo el sistema capitalista. Independientemente de en qué condición estemos, si son pobres, clase media, ricos, todos vivimos bajo el sistema capitalista. Y este sistema capitalista pues va imprimiendo su ideología. Marx dijo que la ideología dominante pues es la ideología de la clase dominante. Entonces, desde que nosotros nacemos, se nos va adoctrinando con esta ideología inconscientemente. Está el ejemplo de que pues la mayoría de la gente tiene o cree que tiene que trabajar muchísimas horas para obtener un salario, ¿no? Y con ese salario pues luego hacer sacrificios para poderse darse lujos o poder tener una vida pues digna, ¿no? Ese es un pensamiento capitalista. Entonces, ya podemos respondernos a esa pregunta que nos hicimos y la ideología que la gente tiene o que la mayor parte de la gente tiene, pues es una ideología capitalista. Y aquí lo importante, pues es tener una filosofía bien definida y saber qué conjunto de ideas son las que aspiramos. La filosofía tiene dos campos, que es la ideología filosófica y el materialismo filosófico. La ideología filosófica es una visión subjetiva y parte de lo que uno cree, ¿no? De las ideas que uno ya tiene. Y por otro lado, el materialismo filosófico tiene una visión objetiva, ¿no? Parte del análisis de nuestro entorno y que ese entorno existe a pesar de lo que nosotros creamos, independientemente. Y ese entorno está constituido por la materia. Por eso se llama así, se llama materialismo filosófico.
Y nosotros para poder entender esa realidad, pues tenemos que estudiar la materia. Ahora me paso a lo que es el materialismo moderno. El materialismo moderno, lo tenemos que contrastar con la época feudal, la época del medievo, cuando la visión que se imponía ahí era la religiosa. Bueno, se estaba platicando que fue una época de obscurantismo, donde a la ciencia pues no se le permitía desarrollarse. Y una vez que la burguesía ya toma el poder y se apoya en la ciencia, pues la ciencia pues ya puede ver la luz y comienza a desarrollarse y comienza a florecer. Y ¿cómo se llama? Y esta visión objetiva que en un principio tenían y en la que se apoyaron, después se ve sustituida por un materialismo mecanicista, rígido, estático. Y una vez que aparece este materialismo rígido, también comienzan a surgir varios pensadores, por citar a Kant y a Hegel, ¿no? Que tratan de romper con este pensamiento que ya estaba ahí ya establecido. Y Hegel retoma el estudio de la dialéctica y lo podemos comprender muy bien con el ejemplo de Heráclito, ¿no? De que un hombre no puede sumergirse en el mismo río. ¿Por qué? Porque tanto el hombre como el río pues ya habrán cambiado. Entonces la dialéctica, así en resumidas cuentas, pues es que todo está fluyendo y todo está cambiando. Y nosotros también tenemos que aprender a diferenciar del pensamiento dialéctico del metafísico, que es el sentido común. Y las leyes que tiene la dialéctica, pues son la ley de la unión y la lucha de contrarios, de la ley de la cantidad y calidad, lo que comentaba, ¿no? Que tienen ciertas repeticiones de acontecimientos y dan un salto, ¿no? Dan un salto a una transformación superior. Y la ley de la negación de la negación. Y pues ya no voy a explicar tanto eso, ya nada más vas a resumir que el materialismo dialéctico, pues es que la materia no se puede detener, que está en este constante cambio, ¿no? De nacer, crecer, desarrollarse, morir, transformarse. O sea, que la materia no se crea ni se destruye, siempre está en constante cambio. Y ya casi, ya bueno, ya para finalizar, sí quisiera que si me podían dar una explicación más, porque sí todavía tengo dudas con lo que es el materialismo moderno, ese materialismo que está rígido, estático, si me pueden hacer el favor. Y pues esa es mi participación, compañeros. Muchas gracias. Muy bien, gracias compañero Josué. No sé si alguien más quiera participar. Por ahí el compañero Lalo Wolf. Sí, adelante compañero. Eh, no se oye, no hay audio. No, ok, tiene un problema técnico con su micrófono. No sé si alguien más quiera participar en lo que arregla ese problema técnico. El compañero Raúl Weber. Buenos días, Sí, buenos días, adelante compañero. gracias compañero. Espero que hoy sí no haya problemas técnicos conmigo. Bueno, pues primero me parece muy interesante lo que han expuesto mis compañeros y lo que usted ha expuesto también. Yo considero que, y bueno, vamos a ser un poco más técnicos en este momento y de ahí me voy desprendiendo de lo demás. Se refiere, la dialéctica, pues es, como sabemos, ¿no? Es un método de análisis en donde se considera que la realidad, como usted decía, está en constante cambio.
todo lo que no pasa por el cambio se desecha, no sirve. Pero yo creo y considero que- perdóneme, perdón. ¿Me escucha? Bueno, Sí, sí se escucha. Sí, gracias, perdón. Ay, perdónenme, se me entró una llamada, disculpen. Bueno, pues como les decía yo, todo está en constante cambio, pero también considero que existen dentro de la dialéctica algunas contradicciones y contradicciones que, como usted platicaba, maestro, no podemos hacer ciertos comentarios, no podemos mencionar ciertas palabras, no podemos vertir opiniones que tengan que ver con situaciones como el capitalismo, como esa lucha de las clases, eh, esas, como decía usted, esas tres partes de la filosofía de Marx, de las que se desprende todo este materialismo. Y bueno, pues desafortunadamente existe todavía el tradicionalismo dentro de esta posición filosófica, decía el compañero que me antecedió con la palabra. La filosofía es una manera de pensar, sí, es una manera de ver el mundo y de ver, de ser más conscientes, diría yo, pero en el tema del materialismo dialéctico, según mi percepción, muy humilde, seguimos estando con, lo seguimos considerando tan tradicional que eso mismo nos forza o no, mejor dicho, nos impide que podamos aplicarlo en la realidad, en la actualidad. Y no porque sea una filosofía vieja, caduca, o no sé cómo decirlo, sino porque nosotros en esa mente tan cerrada impedimos que el movimiento, el cambio, como los átomos, como la energía que se transforma, no permitimos que se aplique ese conocimiento, ese materialismo a la actualidad y estamos tan casados con, con esas ideas tradicionales que entre nosotros, entre la gente, los compañeros que creemos y que tenemos el gusto por este tipo de pensamientos, por estos creadores del pensamiento marxista, pues nos veamos frenados, ¿no? Esto diría yo que son las contradicciones internas que hacen que nos vayamos frenando desde mi perspectiva. Y bueno, pues también quisiera yo mencionarles que para mí es muy interesante hablar de la lucha de clases, porque es precisamente ahí donde entra la contradicción de lo que está usted hablando. Y bueno, siempre existirá la lucha de clases, siempre habrá quien busque sobresalir por los demás a costa de lo que sea, como el capitalismo que conocemos, pero también me parece interesante que esa lucha de contrarios o esa ley de la unidad es como dos imanes. Si fuéramos iguales, y lo podemos constatar, lo hemos visto físicamente, ¿no? En experimentos físicos. Si los imanes se ponen en el mismo polo, se rechazan. Y es aquí donde viene perdónenme la palabra, lo rico o lo interesante. Cuando son polos diferentes se atraen. Entonces debemos de aprovechar esa ley de la física a favor del pensamiento que tenemos, que compartimos en este taller, e ir permeando en esos pensamientos tradicionales para que se mantenga. Digo, no que no está, no deja de ser vigente, pero creo, como les decía yo hace 8 días, y tal vez lo escucharon, que esto es cíclico, está en constante movimiento y este es el tiempo y el momento de retomar estas filosofías, estos conocimientos, estos aprendizajes para aplicarlos en la vida cotidiana. Por el momento es cuanto, le agradezco mucho a todos ustedes su atención. Muy bien, gracias compañero Raúl. Por ahí, compañero Lalo Wolf. No, creo que otra vez se desconectó. Si no, no, porque no se escucha. Nada, 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 nada. Mm, mm, no se escucha su micrófono.
Bueno, mientras, bueno, la compañera Alma levantó la mano. Adelante, compañera Alma. Buenos días, compañeros. Buenos días, maestro. Muchas gracias por el micrófono. A mí, esta lectura, como comentó el compañero Raúl Weber, me causó contradicciones internas sobre, o sea, en el área en el tema de la dialéctica, sobre estas tres leyes. em, y pues sí me conflictúa porque, de acuerdo a lo que vimos la sesión anterior, es parte del marxismo, ¿no? O sea, poder estudiar, comprender el marxismo es poder comprender estas leyes. Y empezando primero porque creo yo eh, que no tenemos mucho tiempo estudiando me refiero, antes estudiaban las materias por separadas, ¿no? O sea, antes uno resolvía cuestiones solamente o analizaba cuestiones únicamente de ciencias sociales, de físico-matemático, ujú, y pues tendrán unas cuantas, 20 años en que éstas empezaron a estudiar de manera relacionadas. Entonces, cuando nos están hablando de las leyes de la dialéctica, pues sí, me parece una contradicción, a mí me causa una contradicción que estamos tratando, ¿no?, de explicar el universo, pero las mismas materias, las mismas áreas de conocimiento llegaron a limitaciones, ¿no? O sea, la física encontró una limitación, ella estaba buscando una teoría del todo, donde trata de explicar los fenómenos, eh, o sea, del universo, y sin embargo, esta teoría de unificación, como se conocen, se llegaron a un tope por, por las limitaciones teóricas, o sea, conocimientos que no se han creado, no se han generado, ¿no? Y también limitaciones tecnológicas, ¿no? No tenemos, y ya hablo mundial, la tecnología para realizar ciertos experimentos. Entonces, ese es mi conflicto cuando hablamos de las leyes de la dialéctica, poder explicar el universo de problemas, de situaciones eh, que requieren diferentes áreas de conocimiento, ¿no? O sea, ese es mi conflicto, eh, pero entiendo que es la base del marxismo, ¿no? O sea, no, a lo mejor esta afirmación es incorrecta, pero se puede aprender marxismo sin conocer muy bien las leyes de la dialéctica. Pues esa sería mi pregunta. Y conocer si existen em, pues literatura que nos lleve más de la mano en este tema. Le agradezco. Saludos. Muy bien, gracias, compañera Alma. Por ahí tenemos al compañero Enero Gutiérrez. Si quieren ya el compañero, ahorita, respondo para que ya no se me acumulen tantos. Adelante, compañero Enero. Hola, muy buenos días. ¿Sí me escuchó? Sí, 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 adelante. bueno, soy compañera. Ah, compañera, mira. Mira. Retomando un poco lo que estaba diciendo la compañera Alma, me llama mucho la atención. Yo soy maestra de formación y en todo caso, lo que ella nos explicaba era esta parte de la transversalidad. Y la transversalidad en la parte educativa es el hilo conductor que atraviesa todas las materias y los conocimientos. Y si bien las materias o las ciencias, en este caso, de manera aislada, se topan, cuando trabajan de manera transversal, crecen y permiten lograr cosas que no se había planteado una sola por sí misma. Entonces, si nosotros empezamos a pensar en el materialismo dialéctico, sería el eje transversal o podría ser esa parte. ¿Por qué? Porque finalmente empieza criticando, o más bien basándose en lo que es
El idealismo llega a esta parte del materialismo y funda la base filosófica del marxismo, si se puede plantear así. Y el marxismo como tal no podría llevarse en esta época como fue pensado, porque no somos la misma humanidad, no tenemos las mismas situaciones. Sin embargo, el marxismo, el capital y todo esto en lo que está fundamentado sería el eje transversal para seguir evolucionando y creando esta forma de pensamiento mejorada aún en sus diferentes vertientes. Es cuanto. Muchas gracias. Muy bien, gracias, compañera. Pues yo creo que voy, respondiendo. Si quieren, ahorita vamos armando otra ronda de participaciones. Bueno, aquí se comentaron, varias, situaciones. Eh, al principio, pues mencionaba, ¿no? La cuestión de la dialéctica que se retoma de los griegos, pero creo que mencionaron mucho sobre cuestiones, actuales, ¿no? Eh, Miren, tiene que ver mucho con esta separación de las llamadas ciencias sociales y las ciencias, naturales. Hay que recordar que, por ejemplo, cuando Marx empieza a, a desarrollar precisamente estas leyes de la dialéctica, normalmente los estudiantes tenían conocimientos en filosofía, ¿no? Normalmente conocían a Hegel y tenían todos esos estudios de filosofía. Las ciencias naturales no estaban tan desarrolladas como hoy en día. Hoy en día, pues prácticamente no nos dan la filosofía, que prácticamente no todos conocen a Hegel o conocen las partes filosóficas. Es decir, la misma sociedad la misma sociedad burguesa ha hecho esta separación, prácticamente de entre de las ciencias, sociales y las ciencias naturales. Y no que y no y nada y hablar también de la cuestión de la filosofía que prácticamente la ha relegado a una cosa sin importancia aparentemente la filosofía. Claro, dentro de la sociedad burguesa, se explica porque pues la educación pues va enfocada a servir al capital, no va enfocada al pensamiento humano, a desarrollar el pensamiento científico, va enfocada a desarrollar, precisamente al capitalismo. ¿Tú para qué quieres, a estudiantes que aprendan filosofía si lo que quieres es que se especialicen en una cierta área de producción? Por eso tienes ingenieros, licenciados en ciertas áreas y ahí los tienes, divididos, ¿no? Sin ningún tipo de vinculación que tendría que ser precisamente el enfoque filosófico. O sea, esta unión que se tendría que buscar entre todas las multidisciplinas que se tienen, pues tendría que ser precisamente el enfoque filosófico, porque incluso hasta en el área de la ciencia, yo les decía, ¿ustedes creen que los científicos de la NASA utilizan puesta del materialismo dialéctico? No lo hacen, o a lo mejor sí lo hacen de manera inconsciente, porque la misma, naturaleza es dialéctica. O sea, no es que nosotros queramos imponer la dialéctica a la naturaleza es dialéctica. La misma naturaleza se mueve con ese enfoque. Sin embargo, la presión ideológica que ejerce la sociedad burguesa es brutal, ¿no? Es brutal para que prácticamente no podamos mencionar palabras como capitalismo, dialéctica, ¿no? Todo ese tipo de palabras son prácticamente sacrilegio, ¿no? Tú dices burguesía y es prácticamente un linchamiento, ¿no? Dentro de la propia izquierda. Ahora imagínense en los campos de la ciencia los científicos que no se les permite tener esta base filosófica, ¿no? Entonces, pues ahí está la cuestión, que a lo mejor muchos, avances científicos se están deteniendo porque siguen teniendo este pensamiento estático, rígido, y muchas veces precisamente por la presión, ideológica que ejerce la burguesía, ¿no? En ese sentido. Y por otro lado, pues también la filosofía burguesa se ha estancado. Eh, con Hegel, digamos que Hegel, desarrolló la filosofía, aunque fuera idealista, pero fue un desarrollo, impresionante de la humanidad en ese momento. O sea, la llevó Hegel hasta su máximo que se pudo llevar. Y a partir de ahí, pues solamente con la visión, filosófica de Marx se pudo continuar desarrollando la filosofía. Sin embargo, la sociedad burguesa pues ha estigmatizado el pensamiento dialéctico, el materialismo dialéctico. Y sin embargo, los filósofos burgueses son, pura pedantería.
pura charlatanería que te hablan de aparentemente de un montón de cosas y cosas y cosas y no te dicen absolutamente nada. O sea, ¿cuál avance, no? Hay entre los filósofos burgueses. ¿Recordarán alguno ustedes? ¿Recordarán algún tipo de avance? ¿No? O sea, es pura charlatanería dentro de la filosofía burguesa moderna. Entonces, aquí la única forma de poder retomar el pensamiento científico, pues es a través del materialismo dialéctico, ¿no? Intentar superarlo, ¿no? Intentar llevarlo, actualizarlo, pues no se puede. O sea, yo ¿cómo intentarían superar este tipo de pensamiento cuando se basa en la materia? Se los comentaba, el pensamiento del Marx se basa precisamente en la materia. Para que estas leyes de la dialéctica ya se quedaran obsoletas, pues prácticamente tendría que desaparecer la materia o prácticamente el mismo universo, tendríamos que cambiarnos y eso es prácticamente imposible. O sea, la misma materia, pues tiene millones de años. O sea, nosotros ni siquiera somos un pestañeo en la edad de la Tierra, ¿no? Que tiene más de 3.000, 4.000 millones de años. O sea, ni siquiera nosotros somos un pequeño pestañeo. Creo que el mono, el ancestro más reciente es de 3 millones de años, ¿no? Del hombre y la sociedad humana, 5.000 años. Entonces, las sociedades modernas, humanas. Entonces, imagínense, comparado eso en el cosmos, ¿no? Infinito, ¿no? Entonces, los científicos, pues, tienen esta carga, precisamente al no tener el pensamiento filosófico, ¿no? Porque de que tienen un pensamiento filosófico, lo tienen, pero normalmente, lo que decíamos al principio, al tú no desarrollar un pensamiento filosófico, reproduces lo que te está a tu alrededor, reproduces todos los prejuicios de la sociedad burguesa. ¿Y eso en qué cae? Pues en que se den precisamente lo que decía la compañera Alma, ¿no? Estas famosas teorías del todo. Esta teoría del todo es completamente idealista. O sea, ¿cómo vas a hacer una teoría del todo cuando no tenemos ni la menor idea de cuánto abarca este todo? ¿No? O sea, es como quererle ponerle un principio y un fin al universo, que es lo que hace la teoría del Big Bang, le pone un principio y un fin al universo, ¿no? Me recuerda mucho a estos navegantes, ¿no? Que decían que si navegaban más allá se iban a caer de la orilla de la Tierra, precisamente porque le buscaban un principio y un fin a la Tierra. Y aún así los científicos modernos se basan en esa percepción filosófica de querer a fuerzas buscarle un fin y un principio al universo, ¿no? En esta famosa teoría del todo, ¿no? Cuando el universo, pues ha existido, precisamente siempre, o sea, la materia ha existido siempre en un proceso infinito, que nosotros, estemos acostumbrados a procesos finitos, porque nacemos y morimos en lapsos de tiempos muy cortos, eso no quiere decir que el universo tenga forzosamente, eso sería precisamente eh, adecuarnos nuestros esquemas, ¿no? Y esta teoría del todo, les digo, la retoman, o sea, ya fue contestada por el marxismo. Turing, precisamente, retoma en estos estudios filosóficos la famosa principio y final del universo. Y Engel le responde, o sea, le responde en ese libro del Anti-Theory y ya refuta este tipo de concepciones de teorías del todo, de teorías del Big Bang. Responde porque la materia necesita forzosamente espacio y tiempo para desarrollarse, ¿no? No puede existir materia sin espacio, no puede existir materia sin tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que siempre ha existido el tiempo, siempre. O sea, esas son las concepciones, porque decía Engels, o sea, Düring quiere hacernos creer que hubo un tiempo en el que no había tiempo, hubo un tiempo en el que se inventó el tiempo, eso no ocurre, o sea, el tiempo ha sido así, finito, eterno, como la misma materia. Entonces, pues es importante ver que precisamente el método filosófico tendría que ser lo que uniera a todas estas disciplinas, ¿no? Porque les decía, en la sociedad burguesa, pues la educación está diseñada para servir al capital, para que unos trabajen en una cierta área y de ahí salgan precisamente a trabajar para servir al capital, ¿no? Y no puedan pensar nada más lo vean en su propia disciplina, ¿no? Y sí, es una situación,
pues completamente difícil dentro de la sociedad, ¿no? O sea, normalmente la gente cree que no puede utilizar el método filosófico y no se detiene ni un momento, ¿no? La gente anda muy ocupada trabajando, o sea, la misma dinámica capitalista los obliga a ello. Yo ayer, por ejemplo, fui aquí a volantear, ¿no? En un tianguis y te das cuenta de cómo la gente vive ocupada, así, fum, 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 ¿no? Ocupada, o sea, como si estuvieran altamente ocupados en sus cuestiones, pues sí, de buscar la comida y todo eso. Y no se toma ni siquiera un momento para tratar de leer algo, ¿no? Esta famosa apatía, ¿no? Que hay. ¿Por qué? Porque el mismo sistema capitalista los tiene presionados, ¿no? O sea, ¿no? Aquel que estudia algo de ciencias sociales o filosofía es un vago prácticamente, ¿no? Es alguien que se muere de hambre dentro de la sociedad capitalista. ¿No? Entonces, pues los trae en una dinámica prácticamente donde tienen que estar trabaje y trabaje y trabaje y cuando descansan, pues nada más es para emborracharse o ver el fútbol y ya, ¿no? Entonces, es una cuestión que sí es muy fuerte, ¿no? Romper esa dinámica y de vez en cuando la sociedad la rompe, porque otra vez regresamos a la serie de acumulación de cambios cuantitativos, ¿no? Una serie de cambios cuantitativos en su conciencia va a llegar en un momento en que estas personas que aparentemente son apáticas van a dar el cambio, ¿no? Van a dar la transformación. Y ahí es donde se vienen las revoluciones, precisamente ya en el entendido de las sociedades, ¿no? Del aplicar la dialéctica a la cuestión de las ciencias sociales. Precisamente dan las revoluciones. Hay una serie de cambios cuantitativos, una serie de robos en el gobierno. La gente dice, pues siempre ha habido robos en el gobierno, uno, dos, tres, cuatro, pues va a llegar un momento en que eso va a dar un salto en la conciencia. Y ahí es donde se expresan las revoluciones. O sea, las revoluciones no las hacemos nosotros, los activistas. Las revoluciones las hace precisamente la gente que ahorita está apática, que a lo mejor está imbuida, ¿no? En la dinámica capitalista. Esa gente cuando sale en masa es la que hace las revoluciones. Pero les digo, bueno, son parte de las concepciones quizá dialécticas que se tendrían que ir trabajando. Esto de la dialéctica no es algo que lo aprendamos y ya, ¿no? Quede ahí por siempre. No, más bien esto es algo que se tiene que ejercitar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Precisamente para ir adoptando un pensamiento dialéctico de entender nuestro entorno. Pero bueno, yo mientras ahí lo dejo, si al menos alcancé a responder algo, no sé si alguien más quisiera hacer otra participación. Bueno, ¿me escucho? Sí, Ah, adelante, compañero, dale. gracias. Perdón, tuve problemas con mi micrófono. Voy a ocupar mi tiempo lo más compacto posible. Buenos días a todos. Muy buenos aportes, muchísimas gracias. Voy a irme un poquito rápido porque quiero aterrizar a lo mejor los conceptos que hemos estado viendo al respecto desde el punto de vista filosófico. Y pues bueno, el materialismo como consecuencia del idealismo que se venía dando, ¿no? Pues desde René Descartes como el racionalismo, después vino empirismo con David Hume, el maestro Immanuel Kant quiso conciliar en la crítica de la razón pura ambas doctrinas, ambas teorías, sobrevienen otras cosas en la Europa de aquel tiempo, y bueno, el materialismo como el avance, como el resultado de todo esto en las propuestas que hemos estado analizando, pues quedan plasmadas en este aforismo de Marx, en donde nos dice que el modo de producción de la vida material determina el carácter general de los procesos sociales, políticos e intelectuales de la vida. No es la conciencia del hombre la que determina su existencia, es al revés, es al contrario, es la existencia social lo que determina su conciencia. Teniendo esta consigna como centro de lo que es el materialismo, podemos entender nosotros que el materialismo va en ese orden. Me gustó mucho del texto las dos piedras angulares que conforman el materialismo. El primero es muy obvia, es el mundo material, lo conocido por los hombres y los sentidos, es decir, el mundo sensitivo, lo que podemos a través de nuestros sentidos, ese es el mundo material. En la epistemología, pues bueno, en el empirismo, como dije hace un momentito de David Hume, nos dice que desde que nacemos todas las
concepciones y percepciones de este mundo material que a través de los sentidos empezamos a hacer nuestra epistemología, conforman el mundo material. Y la otra consigna que venía en el texto, que a mí me gustó mucho, pues es que solo hay un mundo, es decir, el mundo material, precisamente, con sus leyes, sus fenómenos, sus objetos, al contrario, por ejemplo, de Platón, quien nos decía que había un mundo real, que es el mundo de las ideas, y que este mundo, el sensible, era nada más una copia del mundo de las ideas, que no estábamos en el mundo real. La alegoría de la caverna y otras metáforas nos hablan al respecto de esto. Por eso para el materialismo puede entrar en una controversia muy seria pues, con las posturas teístas y religiosas, porque si tú crees que la materia en algún punto empezó a existir por creación divina, pues entonces contradice al materialismo, salvo que optes por adoptar creencias como por ejemplo el diseño inteligente, que la materia siempre ha existido, que solamente Dios puso orden y tendrías que ajustar tu concepción del materialismo para que encuadre a que no se contradigan entre ambas, pero por definición el creacionismo y el materialismo pueden ser antagónicas. Y también cabe recalcar que para el materialismo no solo se reduce al plano físico, para el materialismo filosófico, las palabras y los pensamientos son parte de la materia, son parte del materialismo. Y recordando a los primeros materialistas, pues tenemos a los griegos, a estos monistas de la costa jónica, y son monistas porque ellos creían en la physis, en el arjé, en un punto en el donde el origen de todo venía de un elemento primigenio. Tendían a ver el mundo de una forma pasiva, luz en los ojos, sentir calor, oír un sonido, y tenemos a Tales de Mileto, que creía que era el agua, Anaximandre el apeiron, Anaxímenes el aire, Empédocles los cuatro elementos, pero para Marx el conocimiento comienza con la experiencia, sensaciones y percepciones del mundo material, pero el materialismo de Marx pues difería precisamente de estos predecesores, ¿no? Que vienen de la antigua Grecia. Para Marx, por el contrario, la percepción es una interacción entre nosotros, que es el sujeto, y el objeto material. El objeto, es decir, el mundo que nos rodea, se transforma en el proceso de ser conocido y nuestras percepciones no descubren la verdad, sino la apariencia nada más. De tal modo que tampoco nuestro conocimiento puede ser totalmente verdadero. Ahí hay tal vez un conflicto en creer que siempre conocemos la verdad, cuando este concepto puede ser mucho más complejo que ello, sino que consiste en los métodos prácticos a través de los cuales podemos controlar y manipular el mundo natural. Por último, pues la dialéctica que describe la realidad cambia a fuerzas, de hecho lo revisamos hace un momentito y varios lo mencionamos, cambia a fuerza de contradicciones y conflictos. Un famoso debate era el que sostenía Parménides, quien creía que todo siempre ha estado. El ser es y de la nada nada puede ser. Al contrario de Heráclito, que también ya hoy lo hemos dicho, que el cambio siempre era permanente. Y la realidad es dialéctica, y una prueba de ello, pues, es la evolución de las especies. El ser humano, a través del conflicto de los contrarios, pues se ha ido adaptando al medio. Y en esta dialéctica, pues nosotros somos el resultado de la evolución dialéctica. Por ello estamos aquí. Y un ejemplo de dialéctica que vamos a ver dentro de 50, 100 años aproximadamente es en la neuroplasticidad. Actualmente no sabemos cómo puede cambiar la forma del cerebro en su corteza prefrontal, en los métodos simpático y parasimpático, etcétera, del uso de la tecnología, principalmente del uso del teléfono móvil. Ya se están haciendo estudios que va a haber unas mutaciones y en 100 o 200 años es probable que ya lo vayamos a ver. Y en esta lucha de contrarios y dialéctica, también el cerebro se va a adaptar y no necesariamente para un proceso evolutivo. También puede ser para un proceso involutivo en la neuroplasticidad del uso de la tecnología. Recordemos que por historicidad, no siempre lo que toca el hombre siempre viene a ser un avance. Podría entrar en controversia el creer que todo lo que hacemos
siempre son progresos. Y ese es tal vez un concepto que tendríamos que analizar, porque el materialismo histórico está atemperado por una juiciosa dosis de angustia debido a la capacidad humana de estropear lo que toca, para convertir la tecnología milagrosa muchas veces en un infierno. Entonces, por ello es que también tendríamos que revisar como en el materialismo histórico nuestras condiciones materiales, desde tener nuestras armas, nuestras herramientas y todos los medios de producción de piedra, de bronce, de hierro, y con ello haber cambiado el curso de la historia. El materialismo viene a ser la piedra angular a través de lo cual cambiamos nuestra conciencia. Muchas gracias. Muy bien, gracias compañero Lalo Wolf. No sé si alguien más quiera hacer una participación, todavía tenemos algo de tiempo. ¿Sí? ¿Algún compañero quiera hacer una última participación? Si no, vamos cerrando la sesión. Por ahí Gil. Gracias, buenos días a todos. Nada más comentar algo sobre lo que mencionaba en el chat y en su participación la compañera Alma, que es esta parte de las ramas de la ciencia. O sea, ¿por qué se dividen, no? ¿Por qué se subdividen en tantas ramas y en tantos procesos de conocimiento, ¿no? Y pues a lo mejor muy rápidamente, solo mencionar que, bueno, como mencionaba Edgar, la materia pues tiene formas de existencia, ¿no? Que son el movimiento y el tiempo y el espacio. Entonces, pero el movimiento no es un único tipo de movimiento, o sea, hay muchas formas en que la materia se mueve, tiene distintos tipos de procesos y conforme el ser humano se va aproximando a estos tipos de movimiento de la materia, pues va generando distintos campos del conocimiento. Por eso han surgido, por ejemplo, ciencias físicas, química, biología, sociología, historia, porque se refieren a distintas formas de movimiento de la materia, finalmente, a distintas formas de existencia de la materia. Entonces, cuando el ser humano, digamos, avanza en una rama o crea una rama del conocimiento, por ejemplo, la química, determina las leyes de esa forma de movimiento. Y lo que hace es que, digamos, esa ciencia se hace particular, pero, digamos, las fronteras entre las ciencias no son tampoco tan rígidas, ¿no? Porque finalmente los procesos químicos también involucran cambios físicos. Entonces, la física y la química se acercan y pueden crear una nueva rama, ¿no? Como es la fisicoquímica. O sea, en algún momento dado se descubrió, bueno, se tomó en cuenta que los cambios químicos generan, por ejemplo, cambios de calor, cambios de temperatura y por tanto intercambio de calor. Entonces se empezó a aplicar la rama de la termodinámica y surgió la termoquímica y la fisicoquímica. O sea, todas estas convergencias, digamos, también generan otros campos de conocimiento específicos. Ahora bien, ciertamente esto no quiere decir que todas las ciencias se vayan a acabar integrando en una, sino que hay como un movimiento en algunas partes, a veces es a fraccionarlas, o sea, crear ramas de la ciencia a partir del conocimiento de una forma específica de movimiento y luego haber convergencias entre los distintos campos del conocimiento y, digamos, unificar de alguna manera las diferentes ciencias. Pero, digamos, esto más bien es como el movimiento del conocimiento, el movimiento del propio conocimiento que vamos adquiriendo sobre el mundo. Y no es así como que, como ya mencionaba Edgar, ¿no? Pues no vamos hacia una teoría del todo, porque pues finalmente, ¿qué es el todo? ¿No? Es lo que mencionas, o sea, cuánto podría abarcar, ¿no? O sea, cuánto conocemos del universo. En realidad, pues conocemos esa parte donde estamos y podemos ir conociendo más. O sea, la aproximación a la verdad es eso, o sea, el proceso de conocimiento es una aproximación a la verdad cada vez más profundo y cada vez más amplio.
Entonces no podríamos ir hacia una teoría del todo. La dialéctica lo que nos provee más bien es un método para el estudio de la realidad objetiva. O sea, lo que hay que tener en cuenta de esa realidad objetiva, pues son estas leyes de la dialéctica, no como una teoría científica, sino precisamente adelantándonos un poco mediante la filosofía. Ahora bien, también eso es un rasgo importante también el hecho de que esta creación de nuevas ramas de la ciencia y del conocimiento, lo que es importante tener en cuenta es la cognoscibilidad del mundo. O sea, el materialismo dialéctico afirma que el mundo es cognoscible, o sea, que puede ser conocido, no necesariamente que ya lo conocemos. No necesariamente podemos tener de antemano el conocimiento del mundo, sino que podemos irnos aproximando a ese conocimiento precisamente a través del proceso de conocimiento científico y asimilando las leyes dialécticas pues, del universo. Entonces, yo nada más lo dejaría ahí en esta parte de por qué o cuál es este movimiento del campo científico, ¿no? A crear nuevas ramas del conocimiento de acuerdo a los tipos de movimiento de la materia a las que se refieren a la inexistencia de una frontera absoluta entre ellas, cómo se interpenetran las distintas ramas de la ciencia, y el hecho de que esto es una comprobación, digamos, de la cognoscibilidad del mundo, ¿no? Que es también un principio dialéctico. Y pues sería eso todo, gracias. Pues muy bien. Pues gracias, Gil. Entonces, no sé si hay algo más o si no, pues ya vamos, cerrando, ¿no? Entonces vamos, cerrando ya para también, dar paso a la siguiente sesión. Ahorita se va a impartir el nivel 3, entonces ya también tenemos que ir, concluyendo. Entonces, pues comentar esta parte, ¿no? Del método del materialismo dialéctico, ya comentaron algunos compañeros. También comentaron acerca de la cuestión de la metafísica, ¿no? La metafísica, recordemos, pues, que es el famoso sentido común, tiene, las famosas propiedades del ser, ¿no? El ser es y el no ser, pues no es, ¿no? Eso es lo que te dice la metafísica, ¿no? Pero pues en la dialéctica el ser es y no es y al mismo tiempo, o sea, las dos contradicciones y al mismo tiempo en una relación, dialéctica. Entonces, eso es precisamente lo que se tiene que ir practicando, el pensamiento dialéctico. ¿Por qué? Porque la naturaleza así es, la naturaleza es dialéctica, dinámica, está en constante movimiento, cambio y transformación. Entonces, pues a veces nuestro pensamiento no logra comprender, ¿no? El dinamismo que tiene la misma naturaleza es completamente normal, ¿no? Tratamos de generar un concepto y pues ya ahí lo tratamos de como de encuadrar, ¿no? La naturaleza y la naturaleza sigue en su constante cambio y movimiento. Entonces, pues el marxismo te da precisamente este esquema teórico para tratar de entender nuestra realidad, quitarle ese aire subjetivo idealista y pues simplemente tratar de entender, pues cómo funciona nuestra realidad, ¿no? Sin meterle toda esta parte subjetiva. Entonces, eso es lo complicado. Y les digo, es bastante complicado, ¿no? Bastante complicado porque una cosa es pues, la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces, ahí más bien es tratar de hacer pues este tipo de ejercicios mentales todo el tiempo para afinar nuestro método de pensamiento al momento de entender procesos, sobre todo procesos políticos, sociales, de pensamiento, ¿no? El mismo pensamiento y todo esto que tenga que ver también con las ciencias naturales pues también es para que también los tenga que apasionar, motivar, o sea, entender origen del universo, el origen de la vida, el origen del hombre, el cómo se están desarrollando las especies, todo eso es algo que a lo mejor no nos vamos a volver especialistas, ¿no? Científicos en ello, pero sí es importante que nos detengamos un momento a analizar, ¿no? Todo este tipo de procesos que están en nuestro entorno. O sea, es recomendable, ¿no? O sea, vean toda esta parte científica, ¿no? De las ciencias naturales, no las descarten, estudienlas, analícenlas, obsérvenlas, ¿no? Y entonces, pues en ese sentido, pues el marxismo se vuelve una herramienta completamente vigente. O sea, el método marxista sigue siendo una herramienta
completamente vigente, completamente actualizada. Les decía, la única manera que el marxismo se vuelva obsoleto tendría que ser que desaparezca el mismo universo, ¿no? Y eso, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, si nosotros queremos tratar de crear teorías, ¿no? Donde aparentemente superemos al marxismo o estemos actualizando el marxismo, ya acabamos nuestra propia tumba, en serio, ¿eh? Nos sentiríamos como el tipos estos que están, queriendo no caer en la orilla del mundo, así tal cual, ¿eh? O sea, la cuestión con el marxismo, pues es que ya no se puede superar, o sea, ya no puede superar el pensamiento científico ya está. ¿Cuál es nuestra tarea? Desarrollarlo, desarrollar el pensamiento científico y defenderlo. Creo que esos serían los puntos, más allá de que pretender, ¿no? Porque incluso es hasta bastante pedante, ¿no? Creer que puedes superar el pensamiento científico, ¿no? No, nuestra tarea es precisamente desarrollar el pensamiento científico y defenderlo, defenderlo en una sociedad que es altamente supersticiosa, altamente religiosa, altamente idealista, altamente mística, ¿no? Paranormal incluso, ¿no? O sea, ven una pirámide y dicen que la construyó un ovni. Entonces, eso es lo realmente lamentable, ¿no? Que tenemos que partir de una base científica y defender el pensamiento científico. Y lo digo porque hay muchas supuestas, ¿no? Nuevas teorías, ¿no? Que aparentemente defienden. La vez pasada, ¿no? El compañero, creo que Lalo Wolf fue el que nos dijo que si esta cuestión del materialismo político, ¿no? Ya podía sustituir, ¿no? O lo digo porque el año pasado en el nivel uno llegaron varios seguidores, ¿no? De esta famosa corriente, ¿no? Del materialismo político de Gustavo Bueno, Santiago Armesilla, que precisamente, ¿no? Planteaban esta cuestión, ¿no? De que el materialismo político, la nueva y moderna teoría política que nos va a llevar hacia el socialismo, ¿no? Y pues son, a lo mejor para muchos compañeros, no ubican bien, ¿no? Quiénes son estos personajes, ¿no? El caso, por ejemplo, de Santiago Armesilla, pues sale mucho con Diego Rosarín, ¿no? Un youtuber que también te habla mucho de cuestiones filosóficas, económicas, políticas, ¿no? Pues son tipos, pues sí, que sí están bastante estudiados, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de Santiago Armesilla, pues teníamos este conflicto, ¿no? Curiosamente, ¿no? De donde aparentemente el materialismo político y el diamat, ¿no? Porque así les gusta llamarlo, ¿no? Ya han superado, ¿no? Ya actualizaron al marxismo y lo que vemos es que no, ¿no? De hecho, aquí les voy a presentar quizá un ejemplo, a ver si todavía da un poquito de tiempo, ¿no? Pero nosotros le habíamos hecho un análisis precisamente a Santiago Armesilla en uno de sus videos. En uno de sus videos saca esta conclusión, ¿no? Dice, Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador son personas nocivas y tóxicas para el propio pueblo mexicano, ¿no? Esta es la conclusión, palabras textuales de Santiago Armesilla, ¿no? Pero lo que veo aquí finalmente es un problema de método. O sea, digo, tú tienes un método donde aparentemente intentas superar al marxismo, lo intentas actualizar, tienes toda una escuela, un montón de libros y sacas la misma conclusión que Claudio X González, perdón, pero ese método está defectuoso o de plano no sirve. O sea, ¿cómo es posible que saques la misma conclusión que la burguesía? ¿No? En el sentido lo comento porque esto es claramente un error de método, el querer adaptar nuestros esquemas a la lucha de clases. Aquí, por ejemplo, en 2006 los que decían que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México era la burguesía y el imperialismo norteamericano. Esos eran los que hicieron una campaña precisamente para desprestigiar, ¿no? a López Obrador. Y los que defendieron a López Obrador, pues era el proletariado mexicano. Defendieron a López Obrador. Era una lucha abierta entre las clases sociales para poner o quitar a López Obrador. ¿Sí? O sea, no estábamos hablando de cuestiones teóricas, la lucha real de la lucha de clases en persona, ahí se estaba manifestando, ¿no? Precisamente entre quitar y poner a López Obrador, ¿no? Entonces, si tu método de análisis te da la conclusión que la misma que tenía Claudio X González, les decía, o sea, hay un error de método ahí
Y todo esto se debe precisamente a la idea de intentar actualizar, de modernizar al marxismo. O sea, eso es precisamente lo que no se puede. Yo lo que le recomendaría, pues es lean directamente a Marx, intenten de analizar las leyes de la dialéctica, no lo intenten superar, desarróllenlo, que eso es lo complicado, apliquen las leyes de la dialéctica, porque si no se dan precisamente este tipo de errores de método, que son esta cuestión, ¿no? Y esto ocurre mucho dentro de la lucha política, ¿no? Que los compañeros tratan de imponer sus esquemas, tratan de imponer los esquemas rígidos a la lucha viva de las clases sociales, la lucha dinámica, ¿no? No estática, dinámica, ¿no? Claro, pues a mí me gustaría que en lugar de un López Obrador hubiera estado un Lenin, ¿no? Y en lugar de PRD o Moreno hubiera estado el Partido Socialista, pero no, o sea, la lucha de clases tiene su propia dinámica. ¿Cuál es la tarea de los marxistas? Analizarla, observarla y participar, no tratar de imponer nuestros esquemas rígidos, ¿no? Esa es parte, ¿no? Lenin por ahí decía que el que espera ver una revolución pura jamás la verá porque no entiende lo que es una revolución, ¿no? Entonces, esto pasa mucho dentro del campo de la lucha política, ¿no? Pero precisamente se debe a estos errores de método, a esta presión ideológica que nos tiene sometido la sociedad burguesa de primero los estigmas hacia el marxismo, caduco, obsoleto, que ya no está vigente, mejor busca otra vía, ¿no? Entonces muchos compañeros caen en este tipo de prejuicios, ¿no? Tratan de no hablar de capitalismo, de marxismo, ¿no? Tratan de no politizar, ¿no? Curiosamente, ¿no? De no ideologizar la izquierda. Constantemente escucho ese tipo de comentarios, ¿no? No, hay que dejar las ideologías a un lado. ¿Cómo vas a dejar las ideologías a un lado? ¿No? O sea, pues todos tenemos una carga ideológica con la que analizamos los fenómenos sociales. No se puede, ¿no? Lo mejor es poner las cartas sobre la mesa, definir claramente qué tipo de ideología es la que tenemos y la que buscamos aspirar, que precisamente eso es lo que hace el marxismo. Entonces les decía, esos intentos de superar al marxismo, pues es intentar superar el propio pensamiento científico. Y eso pues ya no se puede, solamente hay dos vías, o el pensamiento científico o el no científico. Ya que más le quieres buscar una tercera, pues eso no se puede, ¿no? Les decía, no existe el agua tibia en la naturaleza. El pensamiento científico pues ya está ahí definido. Nuestra tarea pues consiste en desarrollarlo, en seguir defendiendo el pensamiento científico. Esa es la principal tarea, ¿no? Entonces ahí es donde pues yo creo que es lo complicado, ¿no? Tener, sí, ¿no? Claras las leyes de la dialéctica, pero les decía, aplicarlas, aplicarlas es lo difícil, ¿no? Sobre todo al momento de entender procesos, ¿no? Al momento de entender nuestro pensamiento, el funcionamiento de la sociedad, exactamente ahí es lo complicado, ¿no? Ahí es donde choca. Y el hacer estos tipos de ejercicios mentales, incluso con las ciencias naturales, que son dinámicas, pues nos va a ayudar, ¿no? Entender cómo funciona el universo, entender la evolución del hombre, entender el origen de la vida, todo este tipo de ejercicios mentales nos va a ayudar bastante. Entonces, pues es una cuestión que se tiene que ejercitar constantemente, constantemente, para precisamente nosotros no quererle imponer cosas a la realidad, sino más bien simplemente dedicarnos a observar, describirla y analizarla. Eso es lo que hace el pensamiento científico. Yo les planteaba hace un momento, ¿no? El caso, ¿no? De Eratóstenes, ¿no? Que con el puro faro de Alejandría, las sombras y unas mediciones, te sacó toda la circunferencia de la Tierra, ¿no? Precisamente con el pensamiento científico, el método, ¿no? De observación, deducción, todo este tipo de pensamiento. Pero bueno, yo lo dejo ahí ya para ya no abarcar más, ya en un momento inicia el otro nivel. Entonces, pues, si ya no hay más, nos vemos el próximo miércoles en la siguiente sesión que sería ver la parte ya de economía política para el nivel uno e introducción a la economía política. Nos vemos el siguiente miércoles. El lunes pues les mando su lista de asistencia para que revisen, ¿no? Y vayan viendo. Recuerden que con 5 asistencias pues es la constancia de participación. Entonces para que ahí también vayan viendo su avance.
Pues compañeros, pues si no hay nada más, yo creo que ya con esto nos despedimos, ¿sí? Muchas gracias. Buen día. Sale pues, compañero. Gracias. Pues buenos días a todos, buen fin de semana. Nos estamos viendo hasta el miércoles. Hasta luego. Buen día.